Buenos días a todos los que ya están conectados con nosotros en esta mañana. Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castillo. Para nosotros es un honor estar compartiendo con todos los presentes este webinario sobre estándares interamericanos sobre protección de derechos de las mujeres y sistema penal, el cual va a estar a cargo de la doctora, nuestra invitada especial, la doctora Cecilia de la Hoz Barrera, de nacionalidad peruana. También nos acompaña la licenciada Lorena Hernández como representante de nuestro cooperante del Comité Internacional de la Cruz Roja, por sus siglas CICR. Así que vamos a comenzar esta mañana con el programa que tenemos preparado de esta actividad formativa para toda la comunidad jurídica. Vamos a comenzar escuchando las palabras de bienvenida de parte de nuestra representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, la licenciada Lorena Hernández Sánchez. Adelante, licenciada. Buenos días, estimadas personas participantes, estimada ponente Cecilia Lahoz. En nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja, reciban una cordial bienvenida al webinar Estándares Interamericanos de Protección de Derechos de la Mujer y Sistema Penal. Expreso el agradecimiento a la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura por su apoyo y coordinación en la realización de esta actividad. La organización internacional que represento, el Comité Internacional de la Cruz Roja, es una organización independiente, neutral e imparcial que desde su fundación en 1863 trabaja en la protección y asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia que tienen consecuencias en el plano humanitario. Desde el 2012, el CICR trabaja en El Salvador con el objetivo de atender necesidades humanitarias que enfrentan las personas desplazadas internamente, migrantes, los familiares de personas desaparecidas, personas privadas de libertad y otras víctimas de la violencia. En nuestro trabajo hemos identificado que las mujeres constituyen una de las poblaciones más afectadas por la violencia, desde una doble perspectiva, como víctimas directas y también cuando éstas se encuentran en conflicto con la ley penal y son privadas de libertad. Sin embargo, esta realidad es aún poco estudiada, conocida y atendida. En este contexto, el CICR pretende promover el conocimiento y la reflexión sobre los estándares internacionales de protección de derechos de la mujer en el sistema penal salvadoreño, con el objetivo de incentivar la transformación de prácticas de aplicación e interpretación normativa que afectan los derechos de las mujeres. En ese sentido, esta webinar pretende ser un espacio para conocer los principales estándares interamericanos en el tema de protección de derechos de las mujeres y sistema penal. Espero que escuchar la ponencia de Cecilia Lahoz, reconocida especialista en estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, les lleve a ustedes no solo a adquirir conocimiento jurídico, sino que también motive su reflexión, interés y acción en favor de las mujeres afectadas por la violencia en El Salvador. En nombre del CICR, reitero las gracias al Consejo Nacional de la Judicatura por ser nuestro socio en esta actividad, a Cecilia Lahoz por su disposición y a cada una de ustedes por su interés en participar. A continuación, les cedo la palabra al licenciado Mauricio Morales para que nos dé un abstract del currículum de Cecilia Lahoz. Muchísimas gracias, estimada licenciada Lorena Hernández. Me voy a tomar unos minutos para leer un extracto de la hoja de vida de la maestra Cecilia Lahoz Barrera, como ya había dicho, de nacionalidad peruana, que es nuestra invitada especial para la charla de esta mañana. La maestra Cecilia Lahoz es experta en derechos humanos, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee una maestría en Derecho en Estudios Jurídicos Internacionales con una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos de América.
Realizó diferentes cursos de especialización en derechos humanos y derechos internacionales, tanto en la Pontificia Universidad Católica de Perú como en la American University Washington College of Law. Se desempeñó como consultora en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008 y ha colaborado con instituciones de la sociedad civil. Trabajó como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante casi 6 años, lugar desde el cual contribuyó al avance de importantes e innovadores estándares internacionales de derechos humanos. Se desempeñó como abogada senior de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos 3 años. Ha participado como disertante experta sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en seminarios, charlas, eventos y programas académicos y de capacitación para funcionarios públicos, estudiantes y sociedad civil. Antes de cederle el micrófono a nuestra invitada especial, la maestra Cecilia Lahoz, queremos decirles a los asistentes que nos acompañan esta mañana que nuestra charla durará aproximadamente 1 hora, ¿verdad? Está programado para que tenga una duración de 1 hora exacta y dejaremos los últimos 10 minutos del espacio para preguntas y respuestas, lo cual lo pueden hacer a través de la herramienta del chat. Y sin más, pues le cedo el micrófono a la maestra Cecilia Lahoz. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por esa presentación y bueno, muchas gracias también al CICR por la invitación y obviamente al Consejo Nacional de la Judicatura por haber convocado a este seminario sobre estándares interamericanos sobre la protección de derechos de la mujer y el sistema penal. Este tema es de vital importancia, no solamente desde la perspectiva del sistema penal y los actores jurídicos, sino también desde una perspectiva social, sociocultural, ¿no? La discriminación contra la mujer no es una problemática que solamente implique actos determinados respecto a las autoridades judiciales o los fiscales, la policía, el personal penitenciario, los defensores públicos, los estudiantes de derecho, la academia, sino de la sociedad en su conjunto. Es por eso que es un tema tan complejo, porque es el tema de, por ejemplo, los estereotipos de género, los cuales ya vamos a hablar con un poquito más de detalle después, están arraigados efectivamente en la sociedad y las obligaciones del Estado tienen que ir también a atacar ese ámbito, digamos, ese espacio, ¿no? Para lograr cambios estructurales. Entonces, bueno, comentarles que el avance de jurisprudencia de la Corte Interamericana a este respecto, ¿no? Sobre la protección de derechos de las mujeres ha sido continuo y ha sido consolidado en los últimos 15 años. Y tenemos un bagaje de jurisprudencia robusto en la materia. Solamente para explicarles brevemente, si es que ustedes no conocen mucho sobre el sistema interamericano, la Corte Interamericana es uno de los órganos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, uno de los órganos principales. El otro de los órganos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No les voy a explicar todo el proceso porque no es parte, digamos, de la charla, pero solamente para que entiendan cómo funciona el sistema. Una persona, una mujer en este caso, ¿no? un individuo determinado, considera que un Estado ha vulnerado algunos de sus derechos humanos establecidos en la Convención Americana, que es como nuestra Constitución, digamos, ¿no? Uno de los principales documentos que tenemos. También hay otros documentos como la Convención, otros instrumentos internacionales como la Convención de Belén do Pará, que también de las cuales se derivan también obligaciones estatales. Pero si una persona considera que alguno de sus derechos en el marco de esta cantidad de instrumentos interamericanos ha sido vulnerado y a nivel estatal el Estado no ha hecho su trabajo
y ha respondido, tratado de proteger, garantizar ese derecho, entonces puede asistir al sistema interamericano, presentar una petición inicial ante la Comisión Interamericana, que es, digamos, el primer peldaño del proceso, donde ellos hacen un análisis de admisibilidad, donde se toma una cantidad, una serie de requisitos y si considera que es admisible, entonces puede adoptar un informe de fondo y en el informe de fondo es donde hace un análisis jurídico y concluye si hay violaciones o no hay violaciones. Entonces, luego de esta adopción, la comisión decide si es que remite el caso a la Corte y si lo hace, pues la Corte inicia el estudio del caso y ahí sigue pues el proceso judicial internacional ante la Corte hasta que se adopte una sentencia. Entonces, la idea de que la comisión sea la primera en recibir el caso y hacer un análisis de admisibilidad es darle la oportunidad a los estados para que pues resuelvan lo que tengan que resolver. Las obligaciones principales de respeto y garantía de derechos humanos recaen en los estados y la idea es de que ellos resuelvan lo que tengan que resolver de acuerdo a sus obligaciones internacionales antes que lleguen los casos a la jurisdicción internacional. Pero bueno, todos sabemos que no ese es el caso siempre, entonces tenemos ahora un bagaje extenso y robusto en esa materia. Las decisiones de la Corte son vinculantes obviamente para los estados, tanto para el estado contra el cual dictamina una sentencia y también contra los otros estados parte de la Organización de Estados Americanos que han ratificado la competencia de la Corte. Digamos, las decisiones de la Corte van muy de la mano del tipo de caso que envía la comisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, el avance ha ido un poco también del lado de la visión que ha tenido la comisión para enviar los casos. Y obviamente de los casos que son presentados, ¿no?, en la región. Hay muchos temas tal vez innovadores que la Corte aún no ha conocido, que seguramente conocerá después, pero como les digo, depende de la remisión de la comisión. Entonces, esto que les explico es un procedimiento que ha ido también de la mano con la adopción de normativa, de distintas prácticas y de políticas públicas que a nivel interno, en los distintos estados de la región, que buscan proteger a la mujer, ¿no? Hay un crecimiento de la conciencia social, de la necesidad jurídica, de identificar formas particulares de discriminación, de ciertos grupos que están en situación de vulnerabilidad, no solamente mujeres, otro tipo de grupos también, como personas adultas, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, etc. Pero dentro de este grupo claramente están las mujeres quienes han sido históricamente discriminadas, ¿no? Y continúan siendo discriminadas hasta la actualidad. Entonces, en este marco les menciono brevemente que las obligaciones que se derivan de los estados partes del sistema interamericano son de diferente naturaleza, ¿no? Y aclararles, ¿no?, que no siempre las violaciones de los estados, por parte de los estados, entendiendo que la relación en el sistema interamericano es Estado-individuo, ¿no? No siempre las violaciones vienen por el tipo clásico de violación de que una autoridad estatal violó mi derecho directamente, ¿no? Hay casos también en los que las violaciones vienen porque no ha habido un deber de garantía, no ha habido un deber de prevención e inclusive las violaciones vienen desde terceros. Esto es muy importante en el campo de la violencia contra la mujer y la discriminación contra la mujer porque ya sabemos que muchas veces esta violencia viene desde espacios privados, no siempre desde espacios públicos, y este tema de que lo privado se queda en lo privado, obviamente ya es algo que hemos superado y estamos en otro nivel en este momento. Eso se ha visto también calado, digamos, en el bagaje exponencial de normativa y prácticas que se han dado a nivel interno. Entonces, tomando eso en consideración, no basta entonces que un funcionario público no viole derechos, ¿no?, sino que las obligaciones van mucho más allá, con el fin de crear este engranaje coordinado e integral entre las distintas instituciones estatales que respondan a la violencia contra la mujer y la discriminación histórica a la que es sometida. Entonces, estas obligaciones incluso, van hasta hablar de adopción de políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Por eso es que
en el sistema interamericano tenemos un instrumento particular que digamos, coadyuva o en conjunción con la Convención Americana busca proteger los derechos de las mujeres, garantizarles una vida libre de violencia. Y esta es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belén do Pará. Entonces, en esta convención, en distintos articulados, especialmente el 7, el 8, hablan de que los estados tienen esta obligación de adoptar políticas orientadas a prevenir y sancionar y erradicar esta violencia en diferentes ámbitos, ¿no? Como les dije, tanto el público como el privado, y tienen que adoptar todo tipo de medidas para modificar prácticas jurídicas, prácticas consuetudinarias también, que respondan que respalden esta persistencia o esta tolerancia de este tipo de violencias. Violencias me refiero a distintos tipos de violencias, ¿no? Las violencias vienen desde el espacio público, pueden venir del espacio privado entendido como el espacio doméstico, como el espacio laboral, como el espacio de atención médica. En el espacio público, por ejemplo, cuando las mujeres se encuentran privadas de libertad, o a través de autoridades jurídicas en general, entendiéndose policía, fiscalía, bueno, Ministerio Público, jueces y juezas, etcétera, ¿no? Y lo interesante de estos estándares y estas obligaciones que recoge la Convención de Belén do Pará es justamente lo que les decía antes, que no basta solamente con este tipo de normativa enfocada en estados, sino que los estados tienen que adoptar medidas para modificar estos patrones socioculturales de conducta, tanto de hombres como de mujeres, para poder atacar y poder contrarrestar los prejuicios y los estereotipos de género, ¿no? Entonces, en este sentido, los estados a través de diferentes instituciones y autoridades tienen distintos tipos de deberes. No vamos a hablar de todos los deberes ahora porque pues no nos alcanzaría el tiempo, pero les puedo mencionar brevemente después uno en particular, el deber de prevención, por ejemplo, ¿no? Prevenir que la violencia contra la mujer se concretice, ¿no? A través de diferentes medidas, ¿no? Medidas legislativas, medidas normativas en general, protocolos de actuación, medidas específicas para poder superar estos patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? Como por ejemplo, no sé, educación sexual y reproductiva en las escuelas, elevar la concientización de lo que es la discriminación contra la mujer, también en las escuelas, en las universidades, en las capacitaciones a los operadores de justicia, etcétera, etcétera. Todas esas son medidas de prevención, medidas de protección, que son las medidas que se dan un poco más en casos concretos, ¿no? Cuando se sabe, por ejemplo, que una mujer está siendo amenazada por su pareja sentimental y pide medidas de protección para evitar que tal vez esas amenazas se concreticen, ¿no? Y bueno, y obviamente medidas que se toman en el marco de si es que se ha concretizado un acto de violencia contra la mujer o un acto que en general vulnere derechos de las mujeres, entonces, ¿qué se debe hacer en las investigaciones y el juzgamiento, ¿no? de estos actos? Entonces, esto también agregar que en diferentes etapas hay diferentes órganos del Estado que pueden intervenir. Ahora también vamos a ver algunos ejemplos, pero el tema es que el Estado debe actuar desde una forma multidisciplinaria y coordinada entre estas distintas agencias, tanto de protección como apoyo psicosocial, por ejemplo, y las entidades que están encargadas de la investigación y el juzgamiento. Entonces, todo esto se los digo para que ustedes entiendan que esta es una problemática que debe verse vista de forma integral para poder lograr lo que finalmente queremos, que es destruir la mentalidad misógina y los actos de discriminación que ocurren contra la mujer continuamente, ¿no? Y por ende, la violencia contra la mujer. Entonces, si bien la presente presentación se va a enfocar en los deberes que les ocupan a los operadores jurídicos en casos en los que se presentan violaciones a derechos humanos de las mujeres, ya sea
que se encuentren estas en conflicto con la ley penal o que se trata de mujeres que son víctimas de delitos, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan y que quede muy claro que el hecho de que una mujer se encuentre en conflicto con la ley penal no le excluye de ninguna manera de la obligación de respeto y garantía y de protección de sus derechos humanos que el Estado le debe, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Y eso es algo que no ha sido de mucha atención en estados como, por ejemplo, en casos contra Perú, sobre todo en casos contra Perú, en casos contra Guatemala y etcétera, donde han habido mujeres privadas de libertad, en donde los estados han actuado con base en prejuicios, ideas preconcebidas, estereotipos de mujer pandillera, de mujer terrorista, de mujer criminal, ¿no? Entonces, eso no implica que ellas no tengan derechos, también los tienen, por supuesto. Entonces, empiezo por destacar la importancia que tienen los operadores jurídicos en su actuación, tanto en la investigación como en el juzgamiento. Y entonces, ¿por qué? Porque los operadores jurídicos protegen derechos, ¿no? Los operadores jurídicos pueden tomar medidas que concluyan en sentencias transformadoras, en decisiones transformadoras, y tienen un deber no solamente profesional, sino moral, de capacitarse y entender esta problemática y poder decidir en base a la metodología de la perspectiva de género. Tiene que ser una visión transversal a todo el actuar de los operadores jurídicos. Además de también ahora el desarrollo de la Corte en los últimos años, que también habla de la perspectiva de interseccionalidad. Me refiero a la perspectiva de género, obviamente, pero antes de decirles esto, ¿por qué entonces actuar con una perspectiva de género? ¿Por qué es tan importante como herramienta metodológica? Es porque la aplicación de esta perspectiva de género va a permitir que visualicemos cuáles son las inequidades existentes, construidas por factores socioculturales, ¿no? O sea, es decir, que va a identificar la problemática particularizada y sus causas las va a ver con un lente diferenciado. Y entonces esto contribuye a identificar de mejor manera cómo se debe proteger de manera específica a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en este caso a las mujeres, ¿no? Entonces, es un elemento transversal y es de ineludible análisis ante cualquier violación de derechos humanos. Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, además también a través de esta visión transversal con perspectiva de género, podemos identificar, descubrir cuáles son los estereotipos que existen y qué impacto tienen estos estereotipos en la investigación y en el juzgamiento. Los estereotipos de género juegan un rol trascendental entonces en esta discusión. ¿Pero qué son? ¿O cuáles son? O, bueno, digamos, a todas las personas presentes, no solamente a los operadores jurídicos. Haciendo un análisis personal. Yo actúo bajo estos estereotipos cuando investigo, yo actúo con estos estereotipos cuando viene una mujer a presentarme una denuncia, yo actúo con esos estereotipos cuando voy a adoptar una decisión determinada. Eso es muy importante y saber qué consecuencias tiene este actuar bajo estereotipos y prejuicios, ¿no? En los derechos de las personas. Entonces, estas son interrogantes muy importantes para combatir todo tipo de violencia contra la mujer. Y que, como les había dicho, pues tiene que ser insertada en la conciencia de todas las sociedades, ¿no? Pero obviamente, más allá de eso, adquieren mucha más relevancia entre los operadores jurídicos, porque son ellos quienes van a decidir cuáles son nuestros derechos y los que están llamados a protegernos. Entonces, los estereotipos de género se vuelven nocivos si es que suponen un obstáculo para que las personas puedan desarrollarse libremente y cuando estos tienen una repercusión en el actuar, en el acceso a la justicia, sí, en el acceso a la justicia en general, ¿no? Tanto en la investigación como el juzgamiento o luego después en las decisiones de reparación, ¿no? La Corte ha dicho que los estereotipos de género son preconcepciones de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres.
La subordinación de la mujer, histórica de la mujer, se asocia efectivamente con estos estereotipos socialmente dominantes y socialmente persistentes, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos estereotipos? Ahora voy a darles algunos ejemplos en algunos casos en concreto para entender cuáles son. Pero algunos de ellos, de manera así muy general, ¿no? En casos de violencia sexual, violación sexual específicamente, el estereotipo de quién era la víctima, dónde ocurrieron los hechos, qué estaba haciendo, estaba tomando, no estaba tomando, cómo estaba vestida, a qué hora ocurrieron los hechos, ¿no? ¿Quién fue el presunto perpetrador? Su pareja, ¿no? Fue el nivel de consentimiento o no, y dependiendo de varios factores, etcétera, etcétera. Estereotipos de el rol de la mujer y la maternidad. Todas las mujeres deberían querer ser madres o no. Cierto actuar de una mujer implica entonces que si no pone los derechos de sus hijos primero sobre ella, eso significa entonces que es una mujer que se merece recibir cierto tipo de tratamiento de respecto a las autoridades del Estado, etcétera, etcétera. Estereotipos de la mujer como un ser inferior, un ser débil, un ser subordinado, un ser que está a cargo de la reproducción, por supuesto, pero también de decidir métodos anticonceptivos, por ejemplo, o encargada de cuidarse, ¿no? Y no quedar embarazada, por ejemplo, que es una obligación que no necesariamente se ve con los mismos lentes respecto de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, varios de estos ejemplos la Corte los ha tomado en algunos casos que vamos a mencionar. Varios de estos ejemplos demuestran que autoridades judiciales, operadores jurídicos, que han actuado bajo estos prejuicios, este actuar ha implicado un impacto en la decisión final, ¿no? En una sentencia o en una investigación o en, digamos, finalmente en qué pasa y cómo se protegen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, han tenido impacto en qué líneas lógicas de investigación se tienen que seguir, o han tenido un impacto en cuanto a si el juez ha actuado con imparcialidad o no, dependiendo del actuar desde una visión preconcebida. Desde una visión preconcebida de cuál es la responsabilidad penal de la víctima, ¿no? O sea, han actuado desde un inicio de las investigaciones pensando que la víctima es culpable, por quién era la víctima o por cómo cree que ocurren los hechos, sin recurrir a elementos probatorios concretos, ¿no? O también estereotipos que han impedido o que han demorado el inicio de investigaciones o de búsqueda de mujeres desaparecidas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, voy a darles unos ejemplos a este respecto y luego voy a decirles algunos de los estándares particulares que la Corte ha emitido para que los estados realicen investigaciones y juzgamientos libres de estereotipos y que puedan garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Que actúen con la debida diligencia reforzada que implica este tipo de casos y que efectivamente puedan garantizar el acceso a la justicia de todas. Entonces, algunos de los casos, voy a mencionar el caso Manuela, creo que al final, tal vez, porque es uno de los más recientes, pero bueno, por ejemplo, un caso interesante, aunque esto tiene que ver un poco más, les cuento que la jurisprudencia de la Corte ha analizado muchos casos sobre violencia sexual y violación sexual. En muchos de esos casos ha concluido que son actos de tortura, pero muchos de esos casos han sido analizados en marcos de conflictos armados o han sido ejecutados por agentes estatales directamente, ¿no? Luego la Corte ha tenido, digamos, últimamente, en estos últimos años, ha analizado otro tipo de casos como
los casos, por ejemplo, cuando las mujeres son víctimas de violencia sexual, pero por parte de terceros, ¿no? O casos de consentimiento informado en esterilizaciones no consentidas, obligaciones también con respecto a violencia sexual en contra de una niña por su padre, ¿no? Entonces, bueno, han ido variando un poco el espectro del análisis. En el caso IBE versus Bolivia, lo interesante de este caso es que el primer caso donde la Corte analiza cómo debe ser el consentimiento de la mujer que en este caso fue sometida a una esterilización forzada, una esterilización sin su consentimiento. Resalta la Corte aquí los estereotipos en acceso a servicios de salud sexuales y reproductivos. Aquí básicamente lo que ocurre es que IBE iba a tener, me parece que era su tercera hija, y va al hospital de emergencia a que le hagan una cesárea. Pero ella ya había tenido algunos embarazos anteriores problemáticos y entonces tenía unas adherencias uterinas. Y lo que ocurre es que el médico, después de que le realiza la cesárea, le realiza una esterilización no consentida. Y en vez de preguntarle a IBE, que ella estaba en ese momento, obviamente ustedes imagínense una mujer que acaba de ser cesareada, ¿no? Abierta en una mesa en un salón quirúrgico y se le solicita este tipo de información sin haberle explicado absolutamente antes qué era, o sea, qué significa una ligadura de trompas, ¿no? Cuáles son los efectos y etcétera. Y se encontraba en una situación de poder de su consentimiento y al no poder conseguirlo el médico va y se lo busca al esposo para que el esposo se lo dé. No lo encuentra el esposo. Entonces el médico decide que en búsqueda del bienestar de su salud, porque debido a estas adherencias en un futuro era posible que si ella quedara embarazada de nuevo fuera problemático, un embarazo a riesgo, decide ligarla. Entonces, la Corte aquí lo que hace es realzar cómo la particularidad de que IBE era una mujer tuvo como consecuencia de que el médico decidiera esterilizarla sin su consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Y la Corte hace un análisis de lo que es este consentimiento. Situación totalmente diferente que hubiera ocurrido si fuera un hombre en el que está en la mesa de operación, donde muy probablemente no hubiera decidido realizarle una vasectomía, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí desde el aspecto del acceso a la justicia, este es un caso de donde hay un jurado, pero como las autoridades judiciales no entienden la importancia de esta vulneración por parte de un médico en un hospital público, no la tienen interiorizada como algo que tiene que ser protegido con urgencia, dejan pasar el proceso penal. Este es un proceso penal que se inicia por delito de lesiones, lo dejan pasar, y entonces el delito prescribe. Y básicamente IBE no tiene acceso a la justicia, ¿no? Entonces lo que pasa con esto es que el actuar de las autoridades judiciales no evitan la impunidad, ¿no? Sino más bien la propician. Y además envían un mensaje de tolerancia de esta violencia y favorece la perpetración y la aceptación social. Diferente fuera si es otro el chip que tiene, digamos, la autoridad jurídica y pues se da de oficio un empuje al proceso para lograr efectivamente la protección de los derechos de IBE. Otro caso, por ejemplo, interesante es el caso de Bedoya Lima y otra contra Colombia, también es un caso reciente, una mujer periodista, es el primer caso contra mujeres periodistas que son víctimas de violación sexual en el conflicto armado en Colombia. Ella estaba investigando temas relacionados con el conflicto y bueno, hay unos conflictos y unas peleas que habían dentro de una cárcel, la Modelo en Colombia. Entonces es privada de su libertad por parte de, en principio, actores privados, pero en la sentencia se analiza que existe la posibilidad de que hubieran actores públicos que además las autoridades no investigan de manera diligente, entonces no se puede concluir hasta el día de hoy que habían actores o no públicos en estos actos, pero bueno, ella es privada de su libertad, secuestrada, digamos, y es víctima de violación sexual por lo menos por 2 agentes. Entonces,
Aquí algunos temas interesantes para resaltar en cuanto a las acciones judiciales es que ella es revictimizada una y otra vez, porque ella declara respecto a los hechos de la violación sexual 12 veces. Imagínense lo revictimizante que es para una mujer tener que repetir una y otra vez y otra vez y otra vez lo que le ha ocurrido. Entonces luego vamos a hablar un poquito de los estándares a este respecto, pero otro tema interesante es la línea de investigación que se hace en este caso. ¿Por qué? Porque la línea de investigación se basa en un presunto romance que ella tuvo con un guerrillero, ¿no? Entonces, en vez de poner un foco especial en que el tema principal aquí es que a ella quieren hacerle pagar porque como es periodista publicó cierto tipo de investigación y quieren hacer un ejemplo de esa violencia sexual para otras mujeres periodistas no se atrevan a hacer lo mismo, en vez de enfocarse principalmente en eso, que lo hacen posteriormente, pero no en todo el momento de investigación, se enfocan mucho en que si el romance o no, que seguramente fue el guerrillero que por celos o algo intentó secuestrarla o etcétera, o mandó a secuestrarla o etcétera. Entonces, bueno, otro tema interesante también, otro caso interesante es el caso de BRP y BPC versus Nicaragua. Este es el caso de la niña que es víctima de violación sexual por su padre. Aquí, si bien ahí está la adición de la debida diligencia reforzada cuando hay casos de violencia sexual contra niñas también. La sentencia de la Corte también retoma muy bien las obligaciones que tienen los estados en casos de violencia sexual, violación sexual especialmente. Algunas cosas de las más graves que ocurren en este caso es que se revictimiza, o sea, hay una violencia institucional. Me parece que la sentencia inclusive utiliza esa terminología. El aparato estatal, en vez de apoyarla, protegerla y brindarle ayuda psicosocial, médica, obviamente psicológica, psiquiátrica, etcétera, desde el inicio, lo que hace es olvidarse de qué se trata el caso, olvidarse que ella es una menor de edad y la revictimiza una y otra vez. Algunas de las cosas más graves que pasan es que se la cita a declarar como una adulta, ¿no? Al despacho judicial, sin ningún apoyo psicosocial ni de expertos en la recabación de este tipo de declaraciones. Se le hace revisiones ginecológicas de forma reiterada, ¿ok? Y se le hizo una revisión ginecológica a pesar de que ella no quiso ser sometida a esta revisión. Básicamente se la obligó a hacerlo. En un lugar que no era un lugar cómodo, que no era un lugar bien ambientado donde ella le generara tranquilidad y confianza, sino que fue en un lugar muy parecido a una morgue. Con la presencia de mucho personal de salud, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que debería ser, que ahora vamos a hacer un recuento rápido después de lo que debería ser, pero les estoy dando algunos ejemplos. La hacen participar en una inspección ocular y reconstrucción de los hechos. Esto es gravísimo porque la hacen ir a la inspección ocular de donde habrían ocurrido los hechos y le piden que no solo narre nuevamente lo que le había ocurrido, sino que se ponga en la posición en la que ella recuerda haber despertado luego de haber sido víctima de violación sexual por parte de su padre. Eso es traumático y es contrario a todos los estándares que existen a nivel internacional. Entonces, estos, por ejemplo, son algunos de los ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿no? Ahora, otro caso, por ejemplo, el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala. Esta es una mujer que desaparece y bueno, se inician las investigaciones después de su desaparición, se presentó una denuncia al respecto. Y en cuanto a las líneas de investigación que se hacen, los agentes estatales que investigaban estos hechos utilizan un lenguaje denigrante y en donde enfatizan el comportamiento sexual y el comportamiento social de la víctima antes de ocurrir los hechos. Los lugares a los que frecuentaba, los informes decía que ella era insaciable sexualmente, por ejemplo, o que lo que había ocurrido era debido a una pareja celosa de ella y porque ella había violado un pacto de lealtad con una de las parejas que tenía. Entonces, con este tipo de análisis,
a través de las investigaciones y los juzgamientos, se le trata a ella como si fuera pues responsable de su propia desaparición, ¿no? A pesar de que habían otros elementos que debían haber hecho que los operadores judiciales investigaran otras líneas de iniciaran otras líneas de investigación, como por ejemplo elementos en el caso en concreto que apuntalaban a que esa desaparición tenía que ver con sus investigaciones sobre adopción y tráfico de niños y niñas en Guatemala, o que me parece que 2 de sus hermanos habían sido desaparecidos también, o que tal vez ella había formado parte de una guerrilla. Bueno, entonces no se toma en cuenta esa situación, sino que se inicia de arranque, digamos, el actuar de los investigadores con este tipo de estereotipos. El caso Manuela y otros versus El Salvador, ustedes seguramente lo conocen. Lo que ocurre es que Manuela es una mujer en condición de pobreza, una mujer analfabeta, una mujer que vive en una zona rural, que estaba embarazada y que en principio, bueno, de acuerdo a los hechos del caso, habría estado o estaba con su hijo, con uno de sus hijos, lavando la ropa y entonces tiene un accidente, ella se cae y se golpea. Y luego de eso, pues, en principio tiene un parto y el bebé, pues, el recién nacido, que ahí hay unas discusiones si el recién nacido nació con vida o murió debido a la caída o a cualquier otro factor de la condición de salud que tenía Manuela, bueno, el niño, digamos, pierde la vida o nace sin vida. Eso es algo que la Corte no se mete a determinar, que lo hacen las cortes internas y la Corte justamente critica el análisis. Este es un caso de emergencia obstétrica, ¿no? Manuela tiene este accidente, tiene este dolor, tiene mucho sangrado, va al hospital de emergencia, se demoran mucho en atenderla, la atienden finalmente. Y entonces la doctora que la atiende presenta una denuncia contra ella en vez de ayudarla, ¿no? En vez de resolverla y protegerla, de resolver la situación del cuadro de salud que tenía grave, que tenía una preeclampsia, había sangrado muchísimo, entonces presenta una denuncia penal contra ella. Y bueno, la detienen y hay un proceso penal que finalmente la condena a 30 años por homicidio agravado. Aquí tampoco se investigan todas las líneas lógicas de investigación. La sentencia, lo que dice la Corte, la sentencia interna, y bueno, desde el inicio de las investigaciones, que se ve yo les invito a que lean algunos párrafos de la sentencia que son muy fuertes, donde uno puede leer un poco, entender un poco la visión de los juzgadores, ¿no? De los investigadores y de los operadores judiciales a nivel interno. Donde básicamente se parte desde la culpabilidad de Manuela, ¿no? Sin la existencia concreta de elementos probatorios para ello. Entonces, no se hacen todas las líneas lógicas de investigación. ¿Por qué? Porque se parte del hecho, con base en varios estereotipos, de que la muerte del recién nacido fue causada por Manuela de forma intencional, pero no se tomó en cuenta el cuadro médico el que ella tenía, ¿no? Que además tenía unos bultos en el cuello, había tenido la preeclampsia, había tenido un cuadro médico que podría explicar que tal vez este cuadro médico podría haber causado la muerte del feto, obviamente no intencional. Esto no se analiza, ¿no? En la sentencia. No se analiza qué otros factores pueden haber afectado el momento del parto o qué es lo que puede haber pasado con el recién nacido, ¿no? No se desvirtúa que esta muerte haya sido por la emergencia obstétrica, ¿no? Que es algo como muy, muy, muy importante y muy básico en el análisis. Entonces, básicamente se toman que la conclusión de la autopsia que se hace a nivel interno, que decía que el recién nacido nació vivo, esto bastó como para condenarla. Por ejemplo, la investigadora del caso actúa bajo
bajo muchos prejuicios personales y estereotipos de género que se pueden ver en uno de los párrafos. Yo ahora les puedo decir tal vez el párrafo. Creo que es el párrafo 142 de la sentencia, donde se dice básicamente, a ver, no se los voy a leer, pero quiero solo resaltar, donde ella dice, bueno, que ella desde una perspectiva de investigadora y como mujer no hubiera hecho lo que hizo Manuela, ¿no? Que no le dio la oportunidad de vivir a su bebé, y que el bebé estaba muy bien formado, era físicamente muy bonito, y que cualquier mujer o cualquier madre hubiera crecido con amor, dice aquí, pero bueno, o sea, digamos, lo hubiera criado, ¿no? Si es que Manuela no lo quería criar. Entonces, esto se incluye en la instrucción, en el requerimiento de instrucción formal con detención provisional que se le da. Se incluye ahí, o sea, no queda en una opinión de la investigadora, se incluye y se toma en cuenta. Y entonces, esto implica que la investigadora, que eso es lo que está haciendo, investigando, parte desde la culpabilidad, desde el inicio, ¿no?, de Manuela. Y parte desde estereotipos preconcebidos sobre el rol de la mujer y la maternidad, ¿no? Estas nociones en estereotipos de que el valor de la mujer se determina también por si la mujer decide ser o no madre, o si tiene más o menos valía por eso, ¿no? Si no son como personas no deseadas, etcétera, etcétera. Pero esto no queda ahí, sino que en la sentencia después también se recogen muchos de estos prejuicios o estereotipos, que también les puedo mencionar, donde no se demuestra una motivación clara de por qué el juzgador fundamenta, o sea, en qué prueba fundamenta la culpabilidad de Manuela. Estamos hablando de 30 años de pena privativa de la libertad. Entonces, como no tiene razones fácticas para fundamentar, lo fundamenta también con estereotipos de género. Y este tipo de decisiones fundamentadas con estereotipo de género son también discriminatorias, obviamente, y constituyen violencia contra la mujer. En la decisión también se menciona, en esta sentencia de condenatoria, también se habla o se da la idea de que el instinto maternal tiene que sobrepasar cualquier situación de crisis de salud que tiene la madre. O sea, si Manuela, según algunas de las declaraciones que había hecho, si Manuela había perdido la conciencia o si Manuela se había golpeado tan fuertemente que estaba sangrando y no está en una condición de salud como para proteger a nadie, digamos, no incluido su hijo, entonces, no importa porque el instinto maternal debió haber sobrepasado esa situación, ¿no? Y el hecho de que no se buscara ayuda inmediatamente era una prueba de que Manuela quería deshacerse, no quería a ese niño, ¿no? Además dice que es muy grave. La sentencia parte de muchas presunciones, presume de que el niño, de que Manuela quería deshacerse del niño porque era producto de una infidelidad. ¿De dónde saca el juzgador? Eso no lo sabemos. Y que además la conducta es mucho más reprochable porque viene de una madre, ¿no? Sin interesarle cuál es el cuadro de salud. Entonces, esta sentencia, la Corte concluye que es una sentencia discriminatoria, y bueno, la sentencia también habla, no lo vamos a mencionar con mucho detalle, pero la deficiente atención médica en la detención, ¿no? En el momento de la detención, y cómo el médico, la médica en este caso, en vez de concentrarse en brindarle los servicios médicos que necesitaba, viola el secreto profesional y comparte la historial médico con una autoridad estatal, me parece que es la Fiscalía, y bueno, y de ahí desafortunadamente ella termina privada de libertad y me parece que 2 años después de estar privada de libertad, fallece también porque las bolas estas que tenía en el cuello y bueno, su cuadro médico en general se concluyó que tenía linfomas y entonces no fue tratada a tiempo, estando en custodia estatal. Y entonces fallece. Y ahí hay una conclusión también de violación del deber de garantía del derecho a la vida. Entonces, estos son varios de los ejemplos de cómo los estereotipos de género juegan
un rol que puede generar consecuencias a nivel interno. Y solo para terminar, porque, a ver, vamos a ver cómo voy con el tiempo. Todavía tengo unos minutos, ¿verdad? Sí, unos 5 minutos, maestra. Ok, muchas gracias. Quiero comentarles algunos de los estándares. Entonces, estas situaciones, bueno, voy a darles otro ejemplo también para que entiendan después de manera conjunta los estándares que les digo. En los casos de desapariciones de mujeres, el primer caso, un caso muy conocido, el caso de Campo Algodonero contra México, hay un análisis del deber de prevención del Estado, les voy a explicar muy rapidito, pero el deber de prevención del Estado puede ser general o puede ser muy específico. Deber de prevención del Estado general, como ya les he contado, armar una estructura estatal que proteja, ¿no? A través de diferentes acciones. Muy específicamente, este caso de Campo Algodonero reconoce un contexto de violencia contra la mujer. Esto es importante porque el contexto te informa que es una problemática sistemática, ¿no? En el país. El Estado lo conocía y aún así no toma ninguna medida. Y el otro es el deber de prevención más específico, que implica, sobre todo cuando las violaciones de derechos contra la mujer se dan por tal vez terceros, no directamente el Estado, o no está tan claro si el Estado ha actuado directamente en esta violación. El deber de prevención en particular implica que si el Estado también te debe proteger respecto a esta violación que viene de terceros, y para que lo haga, tiene que conocer que había un riesgo real e inmediato y que conocía o que debía conocer la existencia de este riesgo real e inmediato, inminente, y que a pesar de ese conocimiento no toma las medidas dentro de sus atribuciones que se entiendan razonables para evitar ese riesgo. Lo que pasa en campo es que eso no se logra, digamos, determinar, ¿no? Pero campo es uno de los primeros casos donde tiene una visión con perspectiva de género que resalta que los estados tienen esta obligación de adoptar este tipo de medidas, ¿no? Sobre todo cuando hay desapariciones de mujeres, como las desapariciones de mujeres y asesinatos en Juárez, que son como muy conocidos. Y hay otros casos de Guatemala, como el caso de Belis Franco, de Velázquez Páez, donde a pesar de que existía una denuncia, se demoran en las autoridades policiales, se demoran en iniciar investigaciones de la desaparición, a pesar que ahí también se habla de contexto, ¿no? Que también es importante, pero luego en otra jurisprudencia de la Corte se ha tomado en cuenta que igual hay una obligación de debida diligencia reforzada para casos de violencia contra la mujer. Cuando hay por ejemplo, una desaparición de una mujer, las autoridades tienen que empezar una búsqueda inmediata, sobre todo si son niñas. Uno de estos casos guatemaltecos, una de las desaparecidas era una niña, porque es importantísimo las primeras horas de investigación de lo que ocurre para poder encontrarla con vida, ¿no? Se tiene que partir de que la víctima se encuentra todavía con vida. Entonces aquí, con base en estereotipos de género, como por ejemplo de que, ay, bueno, no seguro la niña se fue con el novio, o no seguro esta mujer ha desaparecido porque sí, se fue con el novio, ¿no? Etcétera. O se refieren a la situación particular de cada mujer y sus características pasadas, ¿no? Se demoran en iniciar esta búsqueda y, bueno, las víctimas desafortunadamente fallecen. Entonces, con todo este tipo de casos, la Corte ha intentado recurrir a otros instrumentos, como por ejemplo si hay temas de tortura, el protocolo de Estambul o el protocolo de Minnesota cuando se habla de investigaciones por muertes violentas o documentos de la OMS para investigaciones de violencia sexual, y la Corte ha intentado recabar un poco ciertos estándares que tienen que tomarse en cuenta. Algunos de estos, por ejemplo, hablan de que la investigación penal en casos de violencia sexual se tiene que recibir la declaración de la víctima en un ambiente cómodo, en un ambiente seguro, que le brinde privacidad, que le brinde confianza, que la declaración de esta víctima tiene que registrarse de forma tal que se limite la necesidad de su repetición. Eso, ¿no? Para que no como el caso de Ginette Bedoya, no se declare 12 veces. Se brinde una atención médica y sanitaria y psicológica a la víctima
tanto de emergencia como también durante los procesos, ¿no? Hasta que ella lo necesite, que eso es muy importante. Y se realice, por ejemplo, un examen médico y psicológico completo, detallado, por personal idóneo, por personal capacitado, en lo posible el mismo género que la víctima indique. Se le puede también permitir o se le ofrezca compañía de otra persona de su confianza. Que se documenten y se coordinen actos investigativos y se maneje de manera diligente la prueba, ¿no? Recabar toda la prueba, que a veces eso no ocurre, como por ejemplo la ropa de la víctima, investigar de forma inmediata el lugar de los hechos, proteger la escena del crimen, proteger la cadena de custodia de la prueba, etcétera, etcétera. También se dice que se tiene que brindar acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso. Asistencia jurídica que tiene que ser, obviamente, asistencia efectiva por personal capacitado. No es simplemente que se decide que va a tener un defensor público como una mera formalidad, sino que la defensa pública tiene que estar en la situación de efectivamente proteger los derechos de su defendida, ¿no? De su clienta. Bueno, y por ejemplo, casos importantes también como el de Espinosa González contra Perú, donde las víctimas han sido sometidas a violación sexual por parte de agentes estatales durante la detención, o el caso J contra Perú también, donde hay una situación similar. Lo que se busca también se busca también proteger todos estos derechos de las víctimas, a pesar de que la víctima esté en conflicto con la ley penal. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, aquí es importante entender, por ejemplo, en algunos de estos casos, sobre todo cuando las mujeres están privadas de la libertad por parte de agentes estatales, si es que, por ejemplo, hay médicos o personal de salud que han participado en ya sea torturas o actos o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y lo interesante en el caso de Espinosa González, se hace un análisis también de que estos médicos tienen que ser médicos independientes, imparciales, ¿no? Y que tienen también responsabilidades de no solo no participar en este tipo de actos, sino también de reportarlos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la valoración de la prueba, que es importantísima en este tipo de casos. Claramente, en este tipo de casos, normalmente, no siempre las mujeres denuncian inmediatamente, sino que en muchos casos de violencia sexual, las violaciones pues se caracterizan en general por darse en ausencia de testigos, ¿no? O de otras personas, más que la víctima y el agresor. Entonces, no siempre se puede esperar que haya existencia de pruebas gráficas o pruebas documentales, sino por eso es que la declaración de la víctima es una prueba fundamental en estos casos. Las declaraciones de las víctimas no necesariamente van a ser sin ninguna imprecisión o sin ninguna omisión. Hay que entender el contexto, en el supuesto en el que la víctima está dando una determinada declaración, ¿no? Entonces, si hay cierto tipo de omisiones o imprecisiones en esas declaraciones, no implica que estas sean falsas o que estos hechos pues no sean veraces, ¿no? Entonces, otra de las, obviamente, claramente, por eso la importancia de los exámenes médicos y cómo deben ser, también hay estándares sobre eso en esta decisión que les digo de Espinosa González y en decisiones posteriores de la Corte. Es muy importante no solo la declaración de la víctima, sino obviamente la evidencia de los exámenes médicos que tienen un rol crucial, ¿no? Pero claro, estos exámenes médicos o estas pericias ginecológicas que se hacen también tienen que contar con el consentimiento de la víctima y se recomienda que se hagan dentro de las 72 horas de ocurrido los hechos. Muchas veces no es pertinente hacer este tipo de exámenes, entonces se debe tomar eso en cuenta también porque la autoridad que la ordene, la autoridad judicial que la ordene, para no someter a la mujer a una revictimización, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo dejo ahí. Después tal vez podemos desarrollar un poquito más otros temas en el momento de las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas.
y estaba haciendo lectura de algunas interrogantes que nos han colocado acá. Vamos a leer la primera. Dice, bueno, menciona aquí Rosalina, dice, en el caso que usted planteó dice, ¿pueden los familiares demandar a la doctora debido a la negligencia que se cometió? Me imagino que fue algún caso que usted planteó, porque solamente así aparece la pregunta. Claro, en principio, si la víctima sigue con vida, la víctima lo puede hacer, ¿no? Que eso fue el caso de uno de los casos que vio la Corte, que es el que les mencioné, el de IBE versus Bolivia. Y si no, pues dependiendo de cuál sea la vía, ¿no? Los familiares de la víctima también lo pueden hacer. Hay que resaltar que los familiares de las víctimas también pueden traer casos ante el sistema interamericano, ¿no? No siempre es la víctima en sí misma, porque a veces pues la víctima en sí misma no puede, no está presente, falleció, entonces los familiares lo pueden hacer, sí. Gracias, doctora. Dice, doctora, ¿cree usted que cuando no se le toma importancia a los casos de violencia contra la mujer, estos pueden contribuir a que las mujeres no confíen en el sistema de justicia? Sí, claro. O sea, por eso es tan importante, o sea, digamos, por eso explicaba que todo es un engranaje que va funcionando dependiendo de diferentes aristas, ¿no? Em, si una mujer, por ejemplo, en diferentes ámbitos, si una mujer sabe que es víctima de violencia de género en general o ha sido víctima de una violación de sus derechos, y en muchos casos estas situaciones son muy traumáticas, sobre todo si estamos hablando de violencia sexual, ¿no? Saber que uno va a la autoridad, a la policía o al Ministerio Público y que luego el caso llega a la autoridad judicial y que no van a hacer lo que tienen que hacer, no van a realizar el trabajo para el cual, digamos, para el cual fueron convocados, ¿no? Entonces, y además de eso, existe la posibilidad de que exista una revictimización, además de lo difícil que puede ser para una mujer ir a denunciar este tipo de hechos y lo que implica, ¿no? No solamente para ella revivir los hechos, sino para la sociedad, para la familia de ella, en una determinada comunidad, por ejemplo, el impacto que todo eso puede tener. Si sabe que a pesar de todo eso, que ella se está sobreponiendo a eso, va y denuncia y las autoridades judiciales no realizan sus obligaciones, que son obligaciones de medio, ¿no? No siempre, desafortunadamente, se puede lograr una condena. Eso es lo que apuntala, digamos, ¿no? Las investigaciones y el juzgamiento, pero por lo menos que efectivamente las autoridades actúen bajo todos estos estándares y la normativa interna esté libre de discriminación, la interpretación también de la normativa interna esté libre de esta discriminación. Inclusive las mujeres, como en el caso de Manuela, este tipo de decisiones por parte de personal de salud también pueden implicar que mujeres decidan no ir en casos de emergencias obstétricas o de cualquier otro tipo de emergencia, no vayan, no acudan a este tipo de, no vayan a solicitar este tipo de asistencia médica por temor a que puedan ser denunciadas, ¿no? Entonces, no solamente desde la visión de los actores judiciales, sino también desde otros actores. Y obviamente eso implica, pues, de que las víctimas, pues, que no buscan ayuda, atención médica, pues, pueden morir, ¿no? Pueden morir o pueden pueden tener alguna lesión posterior a ello. Entonces, esto es algo también que los estados tienen que trabajar, ¿no? Garantizar que las mujeres pueden ir a recibir atención médica y que que existe un secreto profesional de los operadores, de las personas, del personal de salud, ¿no? Y que el deber y el objetivo primordial es proteger a estas mujeres. Gracias, doctora. Lamentablemente el tiempo lo tenemos un poco limitado, pero vamos a tratar de dar espacio para una última pregunta. Estoy tratando de seleccionar algunas que se han estado cayendo acá al chat. Vamos a ver.
Óscar Armando Medrano dice, ¿cuál es la causa que más se da del por qué las mujeres no denuncian violencias o algún otro tipo de violencia, no físico, sino psicológica u otro? ¿Será por miedo o por falta de conocimiento que existen leyes que ayudan a erradicar? Sí, yo creo que son varios los factores, ¿no? Por ejemplo, si la violencia psicológica proviene de el ámbito intrafamiliar, ¿no? Dando el ejemplo clásico entre un hombre y una mujer, una pareja. Puede ser por distintas situaciones. La violencia está, la mujer víctima de violencia está en una situación tal que no se encuentra, digamos, psicológicamente preparada para afrontar este tipo de situaciones, no tiene un acompañamiento. La víctima depende económicamente de la pareja agresora, le tiene miedo a la pareja agresora, considera que tal vez la violencia, bueno, si no es todavía física, se puede volver física. Hay distintos factores al respecto. Claramente también es el proceso, o sea, el proceso es un proceso complejo, es un proceso desgastante para la víctima, ir a hacer una denuncia de violencia de todo tipo, ¿no? Sexual, psicológica, física, etcétera. Y todo el proceso que se sigue para lograr algo, ¿no? Em, entonces, ese proceso desgastante, la víctima es importante, por eso en relación a lo que decía antes, que tenga confianza en las instituciones estatales, porque si no, dice, bueno, ¿para qué me voy a someter a todo esto? ¿No? Voy a terminar peor de lo que inicialmente, ¿no? En la situación inicial en la que estuve, porque no voy a lograr absolutamente nada, ¿no? Sino voy a lograr simplemente ser víctima, doblemente víctima de la violencia, tal vez por parte de violencia institucional. Entonces son muchos de los factores, también en la falta de conocimiento de normativa, pero no solo normativa, sino también la falta de conocimiento de cuáles son las políticas públicas al respecto que existen, ¿no? O sea, cuál es el acompañamiento que el Estado da. No solamente un acompañamiento psicosocial, sino también tal vez un acompañamiento económico. Quiere decir que, no sé, el Estado puede brindar algún tipo de shelters, ¿no? Para mujeres víctimas de violencia en general, y ella cree de que no tienen ninguna ayuda si es que sale del ambiente en el que está. Entonces, el Estado también tiene que pensar en todas esas medidas de prevención y protección para que las mujeres también se animen a salir de esos espacios, ¿no? Que son a veces espacios que obviamente no son conocidos ni son judicializados, ¿no? Todos este tipo de situaciones se pueden judicializar. Entonces, por eso la importancia de las otras medidas de prevención y protección que mencionaba antes. Gracias, doctora. Y ya pues han caído muchas preguntas, pero por el tiempo solo vamos a dar espacio a una más. Por acá tenemos al licenciado Enrique Márquez que nos dice, ¿existe algún tipo de manual creado por algún organismo internacional que ayude a los estados para un actuar jurídico ideal en virtud de estos hechos relevantes? Sí. Bueno, yo esa pregunta se las puedo buscar y dárselas porque me parece haber visto el otro día, pero no les quiero dar la información sin estar totalmente segura, que a nivel de la OEA, me parece, hay un manual, pero no recuerdo si es para casos de violencia de género, sino, o sea, violencia de género en general o si es violencia sexual, no recuerdo bien, pero que es básicamente como, o es violencia contra la mujer, me parece, que es básicamente como una ley modelo, ¿no? En la OEA, por ejemplo, tienen una ley modelo de acceso a la información que ha sido muy buena porque los estados han copiado esa ley modelo y han hecho sus leyes de acceso a la información. Me parece que hay una ley en ese sentido sobre violencia de género, pero lo puedo verificar. Me parece que en alguna de las investigaciones que he hecho lo he visto por ahí y se los puedo pasar a ustedes para que lo remitan pues a los participantes ahora o a la persona específicamente, tal vez les pueda dar su correo electrónico. Pero bueno, más allá de eso, claramente, si aún no existiera una ley modelo o no, para eso es pues toda esta jurisprudencia, ¿no? No solamente la jurisprudencia de la Corte, sino el trabajo que hace la Comisión y ante el sistema universal también, obviamente, hay muchos órganos que trabajan derechos de la mujer,
que van construyendo, por ejemplo, la comisión no solo con casos, sino con informes temáticos. Si a alguien le interesa saber, tener esta información a la mano, si ustedes van a la web de la Comisión Interamericana y cliquean en informes, van a ver que hay una serie de informes temáticos. Algunos de ellos están relacionados con los derechos de las mujeres y hacen como un recuento de varios de esos estándares, y entonces eso también sirve de guía para los estados, ¿no? Y obviamente toda esta jurisprudencia, no solo la que deriva de la comisión, sino sobre todo la de la Corte, que va tratando de construir este tipo de criterios que son los criterios mínimos a seguir. Hay otro documento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que también se los puede pasar, que habla específicamente sobre violencia sexual y cómo deben ser las entrevistas y los exámenes médicos, me parece. Entonces, bueno, eso espero que les sirva de información. Ahí me pueden pasar el correo electrónico si necesitan. Yo les busco los documentos. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que me parece interesante. Dice, ¿cuáles son los requisitos previos para acceder a la justicia internacional en el caso de una vulneración a derechos humanos de las mujeres? Bueno, como les había dicho antes, el acceso a la jurisdicción interamericana, en este caso, ¿no? Estamos hablando del sistema interamericano de derechos humanos, implica, como nosotros somos un sistema complementario, implica que las personas tengan que agotar las vías internas, ¿no? Primero. Entonces, dentro de su propio estado. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo soy víctima de violencia sexual en Perú, y entonces yo presento una denuncia penal, puede ser, en este caso por ser violencia sexual, presento una denuncia penal y pues esta primera instancia, esta la segunda instancia, la última decisión, agoto las vías, la jurisdicción interna, y el Estado no me soluciona no me protege, digamos, no protege mis derechos. Obviamente no protege mis derechos porque no actúa conforme a sus obligaciones internacionales, ¿no? O eso es lo que yo considero. Entonces, se agota la vía interna, tienes 6 meses para presentar esta decisión y esta petición, y esta petición además no puede haber sido presentada ni resuelta antes ni por el sistema interamericano ni por un otro sistema internacional. Entonces, hay excepciones al agotamiento de los recursos internos, como por ejemplo excepciones, eso también está en la Convención Americana, en el reglamento de la Comisión, como excepciones que se refieren a que en el estado determinado no hay un debido proceso que te permita, no hay recursos que te permitan acceder a los sistemas judiciales, por ejemplo. O hay un retardo injustificado, ¿no? El Estado se demora, no sé, X cantidad de años, dependiendo de cada circunstancia, ¿no? Puede variar ese análisis, pero y no resuelve la situación, y entonces tú puedes acudir al sistema a pesar de que no hayas agotado la vía interna. Entonces, luego de que hay ese análisis y se cumplan esos requisitos, es que la Comisión Interamericana decide si una petición es admisible o no es admisible. Si es admisible, continúa el siguiente paso, que es el análisis de fondo, y ahí es donde la comisión ya hace un análisis de los hechos, si con la prueba que tienen el Estado es responsable por alguna violación de derechos humanos, ya sea de la Convención Interamericana o de la Convención de Belén do Pará o de otras convenciones que se tienen en el sistema. Y si ese fuera el caso, la comisión también decide si remite el caso a la Corte. Y si lo remite, pues entonces se inicia el proceso ante la Corte, y también hay audiencias públicas, y finalmente está la sentencia que la Corte adopta, ¿no? Que es obviamente vinculante porque es un órgano judicial. Gracias, doctora Cecilia. Y solo para que quede bastante claro a los asistentes que han estado muy participativos, hay una pregunta que dice de qué manera se pueden hacer llegar el caso o la denuncia a la Corte Interamericana para que el proceso inicie, que creo que tiene relación con la anterior. Sí, solo aclararles que las peticiones iniciales se presentan ante la comisión.
¿ok? El órgano competente para recibir las peticiones es la comisión, no es la corte. O sea, el individuo no tiene un acceso directo a la corte sin antes haber pasado por el proceso ante la comisión. Es distinto, por ejemplo, al sistema del Tribunal Europeo, donde antes existía una comisión y una corte y ahora solo existe la corte. Entonces los individuos pueden ir directamente a la corte. Este no es el caso en el sistema interamericano. Entonces, para eso tienen que presentar una petición inicial. Y en la web de la comisión, la web tiene una plataforma donde puede uno registrarse y subir una petición inicial. Y en la web de la comisión hay además algunos, son como unas guías muy sencillas donde explican rápidamente cómo se debe presentar una petición y hay un formulario preestablecido donde te hacen algunas preguntas, ¿no? La persona puede presentar la petición inclusive sin apoyo de un abogado, ¿no? Sin una defensa legal en ese sentido, aunque yo siempre recomiendo que si la persona puede acceder a un abogado o una abogada, lo haga, porque pues el análisis jurídico es bastante más rico, ¿no? Y ayuda también a la comisión a entender mejor cuáles son los problemas jurídicos y decidir. Pero en todo caso, si no fuera esa la situación, no se requiere, a diferencia en la Corte, que sí brindan un apoyo jurídico, no se requiere ante la comisión para la petición contar con este apoyo, uno llena el formulario y somete su petición y bueno, luego sigue el curso administrativo que tiene que seguir. Bueno, muchísimas gracias, estimada maestra Cecilia Lahoz. Ha sido para nosotros un agrado el que haya estado con nosotros en esta interesante e importante charla sobre los estándares interamericanos sobre protección de derechos de la mujer y el sistema penal. Para cerrar, vamos a dejar el espacio a la licenciada Lorena para que nos dé unas palabras de despedida del evento. Muchas gracias a Cecilia Lahoz por tan excelente ponencia y gracias a los participantes que se mantuvieron muy atentos durante esta hora y media de actividad por todas sus preguntas. Esperamos contar con su participación en un próximo espacio. Muchas gracias en nombre del CICR. Muchísimas gracias, estimada licenciada Lorena y la maestra, perdón, Cecilia Lahoz, si quisiera dar algunas palabras de despedida. Les agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Me parece que este tipo de ejercicios son fundamentales y son muy necesarios en nuestras realidades latinoamericanas, bueno, en las realidades en realidad de distintas regiones del mundo, pero en este caso lo que nos ocupa es la realidad americana, ¿no? Latinoamericana y americana. Entonces, los felicito mucho por esta iniciativa y los invito a que continúen con estas iniciativas porque son contribuyen muchísimo, no solo a conocer las obligaciones de los estados, sino también a conseguir ideas, ¿no? Sobre todo para los operadores judiciales, ideas innovadoras o conocimiento de qué hacer en algunos casos donde tal vez no se tiene suficiente información a este respecto. Entonces les agradezco mucho y los felicito por esta iniciativa. Muchísimas gracias, estimada maestra Cecilia Lahoz. En nombre del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo, les damos las gracias por haber asistido a este webinario. Y será hasta una próxima ocasión que estaremos conectados con otros temas interesantes y les pedimos que estén pendientes de la programación que circula en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, perdón, donde colocamos ahí los diferentes temas que vamos a programar en los próximos días. Así que muchas gracias a todos y que pasen un feliz día miércoles.